El corazón admirable de la Madre de Dios. Cuarta parte. 13 excelencias de su corazón. De San Juan Eudes. Oración del Santo al comenzar esta obra. Oh Jesús, Hijo único de Dios, Hijo único de María, quiero conocer y amar más y mejor el corazón inmaculado de tu Madre, obra que sobrepasa infinitamente mi capacidad. La he emprendido por tu amor y por el amor de tu dignísima Madre, apoyado en la confianza que tengo en el Hijo y en la caridad de la Madre. Tú sabes, Salvador mío, que solo pretendo agradarte y rendir a ti y a tu Divina Madre un pequeño tributo de gratitud por las misericordias que he recibido de tu corazón paternal, por intermediación de su benignísimo corazón. Ves igualmente que de mí mismo solo soy un abismo de indignidad, de incapacidad, de tinieblas, de ignorancia y de pecado. Por ello renuncio de todo corazón a todo lo mío. Me doy a tu divino espíritu y a tu santa luz. Me entrego al amor inmenso que profesas a tu amadísima Madre. Me doy al celo ardentísimo que tienes por su gloria y su honor. Toma posesión de mi entendimiento y anímalo. Ilumina mis tinieblas, enciende mi corazón. Conduce mis obras, bendice mi trabajo, y que te plazca servirte de él para el acrecentamiento de tu gloria y del honor de tu bendita Madre. Imprime finalmente en los corazones de los hombres la verdadera devoción al amabilísimo e inmaculado corazón de María. Que así sea. El Santísimo Corazón de la gloriosa Virgen se mantuvo siempre puro y limpio de todo pecado. Primera excelencia. Del libro El corazón admirable de la Madre de Dios, de San Juan Eudes. Con toda razón, las divinas escrituras asignan la cualidad de mujer fuerte a la Sacratísima Madre de Dios. Es la general de los ejércitos del gran Dios en orden de batalla y la enemiga capital de la serpiente infernal. Es más temible para todas las tropas del infierno que grande y poderoso ejército enfrentado a escaso y débil enemigo. Ella ha aplastado por entero la cabeza de la serpiente. Quiero decir que venció perfectamente toda clase de pecado mortal, venial y actual, en especial el original que es designado por esa horrible cabeza del dragón infernal. El pecado mortal hubiera preferido sufrir todos los tormentos de la tierra y del infierno antes que consentir un mínimo pecado venial y mucho menos un pecado mortal. De este modo salió victoriosa de todo pecado actual. Por lo que mira al pecado original, un sinnúmero de padres, de célebres doctores, de teólogos eminentes, de santos concilios salen en defensa del honor de su concepción inmaculada y sostienen que Dios la preservó enteramente del pecado original. Se dice de San Andrés, cercano a la muerte, pronunció estas palabras: como el primer Adán fue formado de la tierra, antes de que fuera maldecida, así el segundo Adán fue formado de la tierra virginal que jamás conoció lo que es la maldición. De Santiago el Mayor se dice que San Tesifón, su discípulo, dejó por escrito que conoció de la boca de este gran apóstol que la gracia de Dios hizo que esta amable María fuera eximida del pecado original, como doctrina enseñada por los apóstoles en estos términos. Esta Virgen, esta María, esta Santa fue preservada del pecado original en el primer instante de su concepción. Santiago el Menor hizo una célebre mención en su liturgia de la Madre de su Divino Maestro, como de la que es santísima, inmaculada, bendita por encima de todas las criaturas, más honorable que los querubines y más gloriosa que los serafines, y que fue siempre bienaventurada e irreprensible en todo. Negar esta verdad es falta de respeto y sumisión a los soberanos pontífices de la Iglesia, Alejandro V, Sixto IV, Alejandro VI, Julio II, León X y Gregorio XV, que autorizaron la Purísima Concepción y recomendaron celebrar su fiesta, luego de aprobar el oficio respectivo. Algunos de ellos prohibieron bajo pena de excomunión decir algo en contra de esa doctrina y de esa fiesta, no oralmente ni por escrito, ni en público ni en privado. Equivale a considerarse más sabio que innumerables santos padres, entre otros el gran San Agustín, la luminaria más esplendente de la Iglesia, quien afirma que cuando habla de pecado no pretende en ningún momento referirse a la Santísima Virgen.
Sabemos, dice, que como mereció concebir y dar a luz al que jamás conoció pecado, recibió gracia abundantísima para vencer enteramente el pecado. Es creer que se tienen más dulces que cantidad de cardenales, más luces que cantidad de cardenales, patriarcas, arzobispos y obispos de todas las partes de la cristiandad que han sostenido el partido de esta Santísima Concepción. Es ponerse por encima de todas las santas órdenes religiosas de San Antonio, San Basilio, San Benito, los cistercienses, premostratenses, cartujos, camaldulenses, de San Francisco de Asís, de San Francisco de Paula, de Santo Domingo, de la Compañía de Jesús, de los barnabitas, teatinos y otros que han testimoniado su celo ardiente en defender a la Sacratísima Madre de Dios contra la injuria que se le ha querido hacer al decir que estuvo en el rango de los hijos de ira y maldición. Es condenar la famosa Universidad de París, la de Colonia, de Cracovia, de Maguncia, de Valencia, de Salamanca, de Coimbra, de Barcelona, de Sevilla y la casi totalidad de universidades de la cristiandad. Todas ellas han manifestado mediante decretos que no serán recibidos para grado de doctor en la Sagrada Facultad de Teología, quienes no se obliguen mediante juramento a sostener la inocencia y la concepción de esta divina María. Es dar un mentis a más de 500 célebres doctores de Francia, Italia, España, Alemania, Inglaterra, Escocia, Polonia, Portugal y Flandes, que han apoyado y corroborado la verdad de esta purísima concepción, mediante muy hermosos y eruditos libros. Solamente la Compañía de Jesús ha dedicado a más de 60 de sus miembros para defender vigorosamente el honor de la Reina del Cielo en este punto, mediante escritos piadosos y doctos, entre otros, el sabio y piadoso Suárez, quien por 12 poderosos argumentos prueba la inocencia de esa concepción. Es tener en nada 5 generales de la orden del glorioso patriarca Santo Domingo y gran número de otros muy santos doctores de la misma familia, que han seguido el mismo camino que sus predecesores, y autorizaron por decreto lo que se lee en un manual de la misma orden, impreso en Sevilla en 1524. En él se observa que varios sabios religiosos reunidos en capítulo provincial aprobaron este decreto en los siguientes términos. Considerando que Santo Tomás dijo que es mejor seguir la autoridad de la Iglesia que la opinión de San Jerónimo o de algún otro doctor que puede darse, y reconociendo que la que hemos tenido hasta el presente contra la concepción inmaculada de la Madre de Dios solo servía para causar perturbaciones y escándalos, hemos decidido seguir en adelante en esto la conducta de la Iglesia, que es el sentir que fue preservada del pecado original. Este es el tenor del decreto hecho en el capítulo provincial y que fue confirmado el año siguiente, 1525, por otro capítulo de la misma orden, celebrado en el convento de Valladolid. Además, es burlarse de los milagros que Dios ha obrado para sustentar la gracia extraordinaria que hizo a la dignísima madre de su Hijo en el primer momento de su vida. San Anselmo refiere a algunos. Es no tener ningún temor de los terribles castigos que la divina justicia ha ejercido sobre algunos de los que se han hecho opositores de este misterio. Es posible leer algunos en el libro que al respecto escribió Juan Cartagena, de la Orden de San Francisco. Es alinearse en la impiedad detestable de en la impiedad detestable de Calvino y demás herejes, sus secuaces, llenos de aversión contra la Santa Madre de Dios, y no adherir a la veneración que todo el mundo cristiano tiene por santidad de su concepción. Es dar ventajas grandes a los demonios, creados sin embargo en gracia, y ponerlos por encima de la reina de los ángeles. Es poner a Adán el pecador y a Eva la pecadora, causantes de la perdición de infinidad de almas, por encima de la que fue la inventora de la gracia, la mediadora de la salvación y la restauradora de los siglos. Es condenar la sabia conducta de la Iglesia al instituir la fiesta de esta Santa Concepción, que todos los fieles solemnizan con tanto fervor por doquier en la tierra. Es ponerse en la fila de los que son marcados en las palabras de San Agustín, combatir y disputar algo que se hace en todo el universo por orden y recomendación de la Iglesia es la más insolente locura que pueda pensarse. Jaculatoria. Oh Inmaculado Corazón de María, apartadme de todo pecado. Propósito. Ofrecer la misa o la comunión, una oración o un sacrificio en reparación de aquellos que blasfeman contra la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Océano de gracia, segunda excelencia, del Santísimo Corazón de la Gloriosa Virgen, del libro
el corazón admirable de la Madre de Dios de San Juan Eudes. El divino corazón de la Madre de Dios es un océano de gracia. No soy yo quien lo dice, es un arcángel, enviado por Dios y bajado del cielo, para anunciar a la Reina de los Ángeles que ha sido escogida por su divina majestad como madre de su Hijo. Le anuncia primeramente que es llena de gracia. No dice que será, sino que es llena de gracia. ¿Quieres saber cómo es llena de gracia antes de la encarnación del Hijo de Dios en ella? Considera dos verdades enseñadas por varios ilustres doctores. La primera es que está llena de gracia tan eminente en el momento de su concepción inmaculada, que según el sentir de varios teólogos muy señalados, sobrepasa desde entonces la gracia del primero de los serafines y de la más eminente de todos los santos, considerada incluso en su última perfección. La segunda verdad es que esta divina Virgen jamás permanecía ociosa. Estaba siempre dedicada a Dios y en ejercicio continuo de amor a su divina majestad. Y porque lo amaba con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y según toda la extensión de la gracia que había en ella, esa gracia se duplicaba en su alma, si no de instante en instante, al menos de hora en hora, y quizás más a menudo, de modo que había llegado a un grado de gracia inconcebible e indecible, cuando el arcángel San Gabriel la saludó como llena de gracia. Si pues esta Virgen muy bendita fue llena de gracia antes de concebir en sí al Hijo de Dios, ¿cuál fue la abundancia y la plenitud de gracias que el Espíritu Santo derramó en su corazón y en su seno virginal para hacerla digna de que naciera en ella aquel que el Padre Eterno produce antes de todos los siglos en su seno admirable? Es la gracia de ser la verdadera madre del mismo Hijo del cual Él es el Padre. Ciertamente la dignidad de Madre de Dios, por ser infinita, la gracia otorgada a esta Virgen divina para hacerla digna de disponerse a dar el ser y la vida a un Dios, debe ser también, en cierto modo, infinita. Santo Tomás asegura que es proporcionada a esa dignidad muy sublime. Si es portento grande ser Madre de Dios y formar de su propia sustancia al Hijo de Dios en las entrañas, ¿será posible imaginar en una pura criatura algo mayor que llevarlo, conservarlo y hacerlo vivir con su sangre virginal por espacio de 9 meses en esas mismas entrañas? Y qué abundancia de gracias derrama el Espíritu Santo en su corazón para hacerla digna de continuar así el oficio de madre, de tal madre y para tal hijo. ¿Quién podrá comprender lo que este adorable Hijo, infinitamente rico, infinitamente generoso e infinitamente agradecido, devuelve a aquella de quien recibe continuamente durante 9 meses un nuevo ser y una nueva vida, vida infinitamente más preciosa que todas las vidas de los hombres y de los ángeles? Y además todas las adoraciones, todo el amor y todas las alabanzas que ella le tributa sin cesar, mientras que Él permanece en sus benditas entrañas. Si tú das un reino, Jesús mío, a quien dé un vaso de agua a un pobre por amor tuyo, qué dones y tesoros, qué gracias derramas de continuo en el corazón de tu divina Madre, tú que eres fuente inagotable de bendiciones. No tienes deseo mayor que comunicarlas, y tanto más que no encuentras nada en ese corazón purísimo que te oponga algún impedimento. La Divina María cumplió el oficio de madre con su Hijo Jesús, no sólo cuando lo concibió en su vientre sagrado, cuando lo llevó, conservó e hizo vivir con su sustancia durante meses, y cuando lo hizo y cuando lo dio a luz en Belén, sino también cuando lo alimentó con su leche virginal, cuando lo tuvo entre sus brazos y en su regazo, cuando lo vistió y lo libró del furor de Herodes, cuando lo condujo, o mejor lo llevó en brazos al templo de Jerusalén y luego a Egipto, cuando lo trajo a Nazaret y cuando hizo todo lo demás que una buena madre suele hacer con su hijo. Si según San Bernardino mereció más por el consentimiento que dio y por el cumplimiento de la encarnación del Hijo de Dios, que lo que han merecido todos los ángeles y los santos, por todas las acciones de virtud que practicaron, qué gracias y merecimientos esta dignísima Madre del Salvador obtuvo en todas esas ocasiones, pero especialmente cuando tan a menudo lo llevó en su seno virginal, cuando tantas veces le dio la santa leche de su purísimo seno. También se colmó de gracias en la convivencia familiar, que sostuvo con él durante el tiempo que lo acompañó en la tierra, y cuando escuchaba sus divinas predicaciones, pero sobre todo cuando lo ofreció al Padre Eterno por la salvación del género humano, tanto en el templo en el día de la presentación, como en el Calvario en el día de su muerte.
Si el Espíritu Santo derramó en el corazón de esta Madre admirable torrentes de una gracia en cierto modo infinita, para que fuera digna de hacer nacer a Jesús en sus benditas entrañas, ¿qué hizo cuando la dispuso a sacrificar este queridísimo Hijo, y sacrificarlo con tanto dolor y tanto amor? Ciertamente se puede decir que, como en esa ocasión, su corazón fue cambiado en océano inmenso de dolores, fue también hecho mar de gracias y santidad sin fondo ni riberas. ¿Quién podrá concebir la abundancia cuasi infinita de gracias de que el Sagrado Corazón de la Madre del Salvador se vio colmado en la visita que le hizo ya resucitado? Comprende, si puedes, los extremos suplicios que esta madre desolada sufrió al ver que se le arrancaba el alma a fuerza de tormentos, y comprenderás la inmensidad, si me atrevo a decir, de gracias que mereció por este medio, y que su Hijo Jesús le dio después de su resurrección y en el día de su ascensión. Y además, de cuántos tesoros de gracia este Santísimo Corazón de la Madre de Dios fue enriquecido por el divino sacrificio del altar, al cual asistía todos los días con devoción indecible, y por todas las santas comuniones que hacía también todos los días, con un amor increíble durante los 15 años que permaneció en la tierra, después de la ascensión de su Hijo. Aunque varios autores escriben que esta bienaventurada Virgen permaneció 24 años en la tierra, después de la ascensión de su Hijo, y que por tanto vivió 72 años, otros sin embargo aseguran que permaneció solo 15 años a partir de la muerte de su Hijo, y que por tanto vivió 63 años. Sea lo que sea, es cierto que empleó muy santamente todos los momentos de su morada en la tierra. ¿Cuántas obras excelentes hizo durante ese tiempo? ¿Cuántos actos de virtud muy heroicos practicó? ¿A cuántos apóstoles y varones apostólicos animó a abrazar generosamente las funciones del apostolado? ¿Cuántas cosas enseñó a los evangelistas aprendidas de su Hijo? ¿A cuántos mártires infundió valor? ¿A cuántos confesores llevó a confesar públicamente la fe y la religión cristiana? ¿A cuántas personas atrajo a la recepción del santo bautismo? ¿A cuántos pecadores hizo entrar en los dolores de la penitencia? ¿A cuántos arrancó de los abismos de la desesperanza? ¿A cuántas almas desdichadas arrancó de las grandes de las garras y los dientes del león infernal? ¿Cuántas personas han sido iluminadas por su intercesión con la luz del cielo e inflamadas en el celo por la gloria de Dios? ¿Cuántos lugares no han sido colmados por ella del conocimiento de la Santísima Trinidad? Por su medio, ¿cuántas iglesias han sido fundadas? ¿Cuántas veces ha estado dispuesta a sacrificarse por los intereses de Dios y a sufrir todos los tormentos y muertes imaginables por su amor y por la salvación de las almas? ¿Cuántas lágrimas ha derramado al ver que Dios no solo es poco conocido y poco amado en la tierra, sino que es ofendido y ultrajado? ¿Cuántos actos de amor purísimo y lleno de ardor, dirigía su corazón virginal hacia el cielo a toda hora y en todo momento? ¿Con qué fervor y perfección practicaba todas las virtudes y hacía todas sus acciones, incluso las más pequeñas, por amor de su Creador? Oh Virgen Santa, muy justamente Dios mismo contemplaba tus pasos por los caminos de la gracia y decía: qué hermosos son tus pasos. Si es cierto, y no lo dudo, lo que santos y célebres doctores enseñan, que estabas en ejercicio continuo de amor de Dios, que lo amabas siempre de todo tu corazón y con toda la extensión de la gracia que había en tu alma. Esa gracia se duplicaba y acrecentaba en ti, al menos cada hora o quizás más a menudo. Qué matemático, hombre o ángel, podría enumerar, no digo los grados, sino los abismos, mares y océanos, los diluvios de gracia y santidad que habías adquirido y conseguido al final de tu vida, y que la amplitud y extensión casi infinitas de tu corazón admirable podían poseer y contener en ti misma? No te admires de que concluya que la bienaventurada Virgen es océano de gracia. Los oráculos del Espíritu Santo nos anuncian que la gracia de esta gloriosa Virgen es inmensa, como es inmensa la capacidad de su corazón que la contiene. San Epifanio afirma que es corta la capacidad y fatigante para la lengua del que desee, oh Virgen, medir la inmensidad de tu gracia y de tu gloria. Y San Anselmo anota: cuando deseo considerar la inmensidad de tu gracia y de tu gloria, oh Virgen bienaventurada, mi espíritu se pierde y mi lengua queda muda. San Juan Damasceno añade: la muy sagrada Virgen es tesoro de vida y abismo inmenso de gracia. Y de San Buenaventura son estas palabras:
Es verdad que la gracia de que fue colmada María es gracia inmensa. María es navío inmenso, pues pudo contener a aquel que es más grande que es más grande que los cielos. Si lo albergó dentro de sus entrañas, cuánto más lo tuvo en su corazón. Y si la capacidad inmensa de su corazón fue colmada de gracia, es necesario concluir que la gracia que pudo colmar tal capacidad es sin medida. Gracias infinitas, inmensas y eternas al soberano autor de la gracia, que dotó de un corazón tan grande y espacioso a su divina Madre, que la llenó de gracia prodigiosa, que es océano y mar de bendiciones para todos los verdaderos hijos de su muy dulce y amable corazón. Jaculatoria. Con San Juan Eudes digamos: oh corazón admirable, cerrado siempre a toda clase de pecados y colmado de la más alta santidad de que es posible un corazón humano, te ofrezco mi corazón, tómalo, te lo ruego, con plena y eterna posesión. No permitas que entre en él algo que desagrade a mi Dios, pero ruega a su divina majestad que establezca en él por entero el reino de su gracia y de su amor. Jaculatoria. Propósito: aprovechar todas las ocasiones que se presenten en este día para ganar gracias y ser fiel a ellas. Sacramento, oración, mortificación, ofrecimiento de obras. Milagro de amor. Tercera excelencia del Santísimo Corazón de la Bienaventurada Virgen. Del libro El corazón admirable de la Madre de Dios, de San Juan Eudes. La gracia santificante es una gran reina que jamás va sola. La sigue un cortejo magnífico que la acompaña siempre donde quiera esté. Son las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza, la caridad. Las cuatro virtudes cardinales: la justicia, la prudencia, la fortaleza, la templanza. Los 7 dones del Espíritu Santo: la sabiduría, el don de inteligencia, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de ciencia, el don de piedad y el don del temor de Dios. Los 12 frutos del Espíritu Santo: la caridad, la felicidad, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la mansedumbre, la benignidad, la fe, la modestia, la continencia y la castidad, y las bienaventuranzas evangélicas. Todas estas virtudes y gracias están contenidas en el corazón muy augusto de la Madre de Dios. Por ser la morada de la gracia santificante, como acabamos de decir, es también el palacio de estas princesas del cielo, inseparables de su reina. Siendo este corazón un mar de gracias que encierra en sí todas las gracias que nuestro Salvador nos adquirió con su sangre, contiene también todas las virtudes que acompañan a la gracia santificante. Esta gracia eleva la santidad de este divino corazón por encima de todas las santidades de la tierra y del cielo, y también todas las virtudes que reinan en este mismo corazón resplandecen mucho más que en todos los corazones de la Iglesia triunfante y militante, y esto por 3 razones. La primera, Alberto Magno escribe que durante la permanencia de la Santísima Virgen en la tierra, sus virtudes no conocieron falta ni imperfección alguna. Mantuvieron firmeza y vigor tales que siempre produjeron actos con igual perfección. La segunda, estas mismas virtudes de la Madre de Dios jamás estuvieron inactivas, dice Ricardo de San Víctor. Estuvieron en ejercicio continuo sin dejar escapar ocasión alguna de producir sus actos. De inmediato actuó sin diferir nunca su acción. La tercera, si el deseo que tuvo Santa Teresa de agradar siempre a Dios la condujo a obligarse por voto a practicar lo que supiera ser lo más perfecto y más provechoso para su gloria, ¿quién podrá dudar que la Madre de Jesús, que lo amaba incomparablemente más que esta santa, no practicó siempre lo que juzgó ser más de su agrado? ¿No ignoraba ella que lo que se hace por voto da más gloria a su divina majestad que lo que se hace sin voto? Es muy probable, por tanto, que estuviera comprometida por voto a la práctica de todas las virtudes, y notables autores dicen incluso que hizo voto de virginidad, desde el momento de su concepción inmaculada. Otros sostienen que desde ese momento hizo lo mismo respecto de las demás virtudes. Esto es un poco rápidamente lo referente a las virtudes muy eminentes que reinan en el corazón de la Reina del Cielo. Me sentiría muy satisfecho si pudiera entretenerme en lo tocante a las perfecciones maravillosas de cada una en particular.
Pero para no dar demasiado tamaño a esta obra hablaré solamente de su amor ardentísimo a Dios, de su caridad muy excelente con nosotros, de su humildad profundísima, de su misericordia incomparable y de su sumisión muy perfecta a la divina voluntad. Comencemos por el amor y digamos atrevidamente que el Sagrado Corazón de la Madre del Salvador es un milagro de amor. Ya dije varios puntos al respecto que no voy a repetir aquí. Me propongo demostrar el principio y el origen del amor a Dios, de que el corazón de la bienaventurada Virgen está encendido, las cualidades y perfecciones de este amor, los privilegios de que está adornado, sus efectos maravillosos. ¿Quieres conocer el origen y el principio de este amor incomparable? Levanta los ojos de tu fe hacia el corazón adorable del Padre de las bondades, hacia el corazón inefable del Hijo del amor de este Divino Padre, y hacia el corazón amable del Espíritu Santo, que es el amor increado y esencial, y verás la fuente primitiva y eterna del más grande amor que ha existido jamás, y que nunca habrá semejante en el corazón de una pura criatura. En primer lugar, el Padre Eterno, al escoger a la Santísima Virgen, para comunicarle su divina paternidad y al hacerla así la madre del mismo Hijo, del que Él es Padre, y al obligarla, por tanto, a amar a su queridísimo Hijo con el mismo amor con que Él lo ama, es decir, un amor conforme y proporcionado a su calidad de madre y de madre de tal Hijo, la hizo con este fin partícipe de su amor de Padre para este mismo Hijo. En segundo lugar, el Hijo de Dios, habiendo unido así a su Sagrada Madre tan íntimamente, que después de la unión hipostática no ha existido jamás ni habrá nunca unión tan estrecha como la que hay entre el Hijo y tal Madre, no puede dudarse de que le haya comunicado el amor infinito que Él tiene a su Padre, a fin de disponerla a cooperar con Él en el cumplimiento de las voluntades de este Divino Padre, respecto de la gran obra que puso entre sus manos, la obra de la redención del mundo. En tercer lugar, el Espíritu Santo, al escoger a esa Virgen de las vírgenes para ser su esposa, es natural que haya puesto en su corazón virginal un amor apropiado a tal calidad, es decir, el amor que la esposa de un Dios debe tener a tal esposo, que por ser todo amor, la transformó completamente en amor, a fin de que la esposa sea semejante a su esposo. Este es el principio y la fuente del divino amor, que arde en el corazón de la Reina del Cielo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que estas divinas personas sean alabadas, amadas y glorificadas por siempre. Jaculatoria. Oh Inmaculado Corazón de María, que yo me abrace en el amor a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Propósito. Practicar alguna obra de misericordia en unión al Inmaculado Corazón de María. El Santo Corazón de la Bienaventurada Virgen es el espejo de la caridad. Cuarta excelencia. Del libro El corazón admirable de la Madre de Dios, de San Juan Eudes. Entre los favores sin cuento que hemos recibido de la mano generosa de nuestro Padre Celestial, hay tres muy considerables que no han merecido de parte de los hombres la debida reflexión. Son tres gracias particulares con las que su inmensa bondad nos ha honrado, cuando nos dio este doble mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El primero de estos favores consiste en que Dios ha querido mandarnos que lo amemos. ¡Qué bondad! ¡Cuánta gracia! Para comprenderlo mejor habría que medir la distancia infinita que hay entre Dios y el hombre, entre el Creador y la criatura, entre el todo y la nada, entre el santo de los santos y un miserable pecador, entre el que es el soberano bien y la fuente de todo bien, y el que es un abismo de males y miserias. En verdad, si conociéramos bien lo que Dios es y lo que somos, quedaríamos en extremo sorprendidos por el precepto que su divina majestad nos ha hecho de amarlo. Ya nos haría gran favor si solo nos permitiera pensar en Él, y gran honor nos haría si nos diera el permiso de adorarlo como a nuestro Creador y soberano Señor. Pero no siendo suficiente para la divina bondad, nos dio el mandato de amarlo como a nuestro Padre. El segundo favor que nos hizo es que no se contenta de amarnos como a sus hijos, sino que proclama un precepto expreso a todos los hombres que hay en la tierra,
cualquiera sea su condición por el que les ordena, so pena de incurrir en su ira e indignación eterna, amarnos como a nosotros mismos, y les prohíbe, so pena de ser arrojados a los fuegos devoradores del infierno, hacernos mal sea por hechos o palabras, ni de voluntad ni siquiera por pensamiento, con perjuicio de nuestro cuerpo, de nuestra alma, sea en nuestra reputación, sea en cualquier cosa que nos pertenezca. Qué bondad inefable, qué amor admirable. El tercer favor mayor que los dos anteriores es que Dios ordena a todos los hombres no solo amarnos como a sí mismos, sino amarnos con el mismo amor con que Él los ama. San Agustín y Santo Tomás y todos los demás teólogos nos enseñan que el amor o la caridad con que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo es la tercera virtud teologal. De ahí se concluye que nuestro Salvador nos declara en su Santo Evangelio que el segundo mandamiento que nos obliga a amar a nuestro prójimo es semejante al primero que nos prescribe amar a Dios. La razón estriba en que para amar a nuestro prójimo como Dios quiere que lo amemos, es preciso que lo amemos en Dios y por Dios, o sea, que es preciso amarlo con el amor con que Dios lo ama, y amarlo no por nuestro interés y satisfacción, sino amarlo por amor de Dios y porque Dios quiere que lo amemos. Amar al prójimo de esta manera es amar a Dios en nuestro prójimo, y amar al prójimo con el mismo amor con que se ama a Dios. Por eso el segundo mandamiento es semejante al primero. De este modo la bienaventurada Virgen nos ama con amor grande y ardiente. Primero nos ama con el mismo amor con que ama al hombre Dios, que es su Hijo Jesús. Ella sabe que es nuestra cabeza y que nosotros somos sus miembros, y por consiguiente que somos uno con Él como los miembros son uno con su cabeza. Por ende, nos mira y nos ama como a su Hijo, y como a sus propios hijos que llevan esta gloriosa calidad por dos razones. La primera, porque siendo madre de la cabeza es madre por tanto de los miembros. Y la segunda, porque nuestro benigno Salvador, estando en la cruz, nos dio a su divina Madre en calidad de hijos por favor de su bondad inconcebible. Somos nosotros quienes lo clavamos en la cruz por nuestros pecados, que lo cubrimos de heridas de sangre y de dolores increíbles. Somos nosotros quienes lo hicimos sufrir una muerte la más atroz e ignominiosa que jamás ha habido. Y en la misma hora en que así lo tratábamos, indigna y cruelmente, nos hizo la gracia muy señalada que puede existir. Nos dio a su dignísima Madre, y nos la da no solo en calidad de reina y soberana, sino en la calidad más honorable y ventajosa que podamos imaginar, es decir, en calidad de Madre al decir a cada uno de nosotros lo que dijo al discípulo amado: esta es tu Madre. Y nos entrega a ella no solo en calidad de servidores o esclavos, lo que sería gran honor para nosotros, sino en calidad de hijos. Ahí tienes a tu Hijo, le dijo hablando de cada uno de nosotros en la persona de San Juan. Es como si le dijese: estos son todos mis miembros, yo te los doy, míralos como a mí mismo, ámalos con el mismo amor con que tú me amaste, con el mismo amor con que tú me amas. Ves por los horribles tormentos y por la crucifixión que soporto por ellos, cuánto los amo. Ámalos como yo los amo. Considera que el amor que hay en el corazón se mide por la gracia santificante que hay en ese corazón. Vimos ya que este corazón admirable de la Madre del Salvador es un mar casi inmenso de gracias que comprende todas las gracias del cielo y de la tierra, que la sobrepasa incomparablemente, e incluso es su fuente de la manera como ya se dijo. Podemos afirmar entonces que el amor que inflama el corazón virginal de la Madre de nuestro Redentor a nosotros es inconcebible y comprende y supera todas las caridades y todos los afectos que hay en todos los corazones de los ángeles y de los santos a nosotros, y que incluso es su fuente. Todos esos afectos no son solo briznas del amor infinito que arde por nosotros en el corazón de nuestro Salvador, y que este mismo Salvador es el fruto del vientre y del corazón de su divina Madre, como se dijo arriba. Así pues, al corazón de María, luego del de Jesús, es a quien debemos gratitud por todas las caridades que hay para nosotros en todos los corazones de los ángeles y de los santos. Jaculatoria. Inmaculado Corazón de María, gracias por tu amor a nosotros, pobres pecadores.
propósito, examinar nuestros amores y enderezarlos en pureza de intención, amar todo en, por y para Dios. Abismo de humildad. Quinta excelencia del Santísimo Corazón de la Bienaventurada Virgen. Del libro El corazón admirable de la Madre de Dios, de San Juan Eudes. A este abismo pueden aplicarse estas palabras del Espíritu Santo. Un abismo llama a otro abismo. ¿Qué significa? El Espíritu Santo nos pone ante la vista dos abismos. El primero es el corazón humilde que se hunde en el abismo de su nada por humildad profunda. Ella lo encierra en ese abismo y no le permite ver en sí mismo nada más que su propia nada, y le hace amar la bajeza y ayección de su nada. El segundo abismo es un abismo de gracias y bendiciones celestiales, que siguen y acompañan por doquier el corazón de veras humilde. El primer abismo llama al segundo, pues la oración de un corazón humilde es tan poderosa ante Dios que siempre es escuchada, pues la divina bondad nada le puede rehusar. Es abismo que invoca, que llama, que atrae hacia sí todas las gracias del cielo. Dios las derrama en él a mano llena y sin reservas. Siendo la humildad la guardiana de todas las demás gracias y virtudes, ellas están seguras donde ella está, según el decir de San Basilio. La humildad es el tesoro de todas las virtudes, que no corre ningún riesgo de ser robado. Esto pasa en la profundísima humildad del Santísimo Corazón de la Bienaventurada Virgen. No cesó desde el primer momento de su vida hasta el último de llamar y atraer hacia ella gracias y más gracias, perfecciones y más perfecciones, santidades y más santidades, hasta conducirla a la mayor altura posible de la gracia y santidad que haya habido o que jamás exista. Así lo expresa San Bernardo. Con todo derecho, la que es la primera de todas las criaturas, sea honrada como la más digna y la más santa, pues se miraba y se trataba por su humildad como si fuera la última. ¿Quieres conocer los efectos admirables de esta prodigiosa humildad en el corazón de la Reina de los humildes? Obsérvala en todo el curso de su vida y verás que así como toda la vida de Jesús fue un ejercicio continuo de humildad, toda la vida de la Madre de Jesús fue una práctica perpetua de humildad. La humildad se hizo la virtud propia y particular de nuestro Salvador. Nos la predicó incesantemente por su ejemplo y nos la recomendó instantemente con estas palabras. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es la proclamación incesante de todos los efectos maravillosos de su humildad. Cuenta, si lo puedes, todos los momentos de la vida de la Virgen María y habrás contado los actos y los efectos de su humildad. Toda su vida fue ejercicio continuo de esta virtud. Sin ellas todas las demás no podrían ser del agrado de Dios. Dice San Bernardo, sin la humildad me atrevo a decir, la virginidad misma de María no hubiera sido agradable a Dios. Si la humildad fue de sus complacencias, lo fue por mérito de su humildad. Esta virtud la eleva a la dignidad de Madre de Dios. Escucha a San Agustín. Oh dichosa humildad que dio a luz a un Dios para los hombres, que dio vida a los mortales, que ha renovado los cielos, que ha purificado al mundo, que ha abierto el paraíso, que dio libertad a las almas de los hombres. Oh humildad dichosa de María, que es la puerta de la Jerusalén celestial, escala del cielo por la que Dios bajó a la tierra. Quiero terminar este capítulo con las santas palabras del muy piadoso Tomás de Kempis. ¿Quiénes son los que se han anodado más en la tierra y son los más exaltados en el cielo? ¿No son acaso Jesús y María? Jesús tomó la forma de servidor y María el título de esclava. Todo el universo ha sentido los efectos de su caridad. Los ciudadanos del cielo proclaman y alaban su dignidad, y todos los ejércitos de los ángeles lo adoran. Oh, ojalá se nos diera la felicidad de ser asociados a sus bienhadadas tropas y unir nuestros corazones y voces con las suyas en las alabanzas del amadísimo nombre de Jesús y del dulcísimo nombre de María. Es bueno y venturoso servir a quienes nos han servido con tanta fidelidad y humildad. Hijos de los hombres, sirvan de todo su corazón al Señor Jesús, que se dignó hacerse su servidor y servirlos con tanto amor.
y sirvan a la Santísima Madre de Dios, que les dio tan bellos ejemplos de humildad, con la que deben servir al Creador y a las criaturas. Jaculatoria. Oh Inmaculado Corazón de María, concededme parte de vuestra humildad. Propósito. Aceptar con alegría las humillaciones que nos viniesen en este día. Trono de la Misericordia. Sexta excelencia del Santísimo Corazón de la Bienaventurada Virgen. Del libro El corazón admirable de la Madre de Dios de San Juan Eudes. En el Padre Eterno adoramos dos grandes e inefables perfecciones. Le son infinitamente preciosas y gloriosas, y serán por siempre el objeto de nuestras adoraciones y alabanzas en el cielo. La primera es su divina paternidad. Por ella es el Padre de su Hijo amadísimo, como también de todos los miembros de ese mismo Hijo. Ella nos da un derecho infinitamente honorable y provechoso, como es el poder llamarlo Padre nuestro, y repetirle estas palabras llenas de consuelo indecible. Padre nuestro que estás en el cielo. La segunda perfección de este muy bueno y amabilísimo Padre es la que él mismo toma de las Sagradas Escrituras al hacerse llamar Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo. Nos quiere manifestar que él lleva en su corazón todas nuestras angustias, que lo conmueven vivamente según estas divinas palabras, afectado de dolor en lo íntimo del corazón, que si fuera capaz de sufrir padecería por ello dolores incomprensibles, y que tiene deseos infinitos de liberarnos y de hacernos partícipes de sus felicidades eternas. Como comunicó la primera de estas dos adorables perfecciones a la bienaventurada Virgen, al hacerla madre de su Hijo Jesús, y por ende de todos los miembros de su amadísimo Hijo, la hizo igualmente partícipe de la segunda al darle, por boca de su Iglesia, el nombre y la calidad de Madre, de misericordia y consoladora de los afligidos. Así puede ella llevar también nuestras aflicciones en su corazón, y sea por tanto nuestro consuelo en la desolación. Su muy benigno Padre dijo un día estas palabras a Santa Catalina de Siena, como se lee en su vida escrita por su confesor, el beato Raimundo, aprobada por varios doctores muy conocidos. Mi divina bondad dio a María, madre de mi Hijo, por haberse encarnado en ella el privilegio de que quien quiera, por gran pecador que sea, recurra a ella con devoción, no caerá en la posesión eterna del demonio, pues la escogí, la preparé y la puse en el mundo, para atraer a mí a los pecadores por este medio. Por ello, Ricardo de San Lorenzo la llama tesoro de las misericordias de Dios, y San Cirilo de Jerusalén, tesoro de misericordia incomparable. Puede decirse entonces muy en verdad que el corazón muy benigno de esa bienaventurada Virgen es el trono de misericordia. Como los efectos de la misericordia de Dios sobresalen por encima de todas sus otras obras, también la misericordia de la Madre de Dios estableció su trono en su corazón virginal, para reinar en él con mayor resplandor que todas las otras virtudes. Hemos escuchado ya varias veces a San Bernardo, muy amado del corazón de la Madre de Amor y de sus grandes misericordias. Añade ahora lo que antes no había dicho. La causa de que muchos no se conviertan a Dios estriba en que se figuran un Dios lleno de rigor y severidad, que sin embargo no tiene sino bondad y benignidad. Un Dios terrible e implacable, que por el contrario es todo amor y misericordia. Gente de poca fe, ¿por qué temen que no quiera perdonar sus pecados si los ha clavado con sus manos en la cruz? ¿Por qué tienen temor de presentarse ante Él? Él es hermano y carne de ustedes. María se lo dio como su hermano. Es posible que su divina majestad los amedrente, pues a pesar de ser hombre sigue siendo Dios. ¿Quieren tener un abogado ante Él? Recurran a María. Ella encuentra siempre gracia ante Él. Son sus palabras, pero tiene otras con las que se dirige a la Madre de Bondad. Todos somos pecadores. Nos estremecemos de pavor ante el rostro terrible del soberano juez. Su mano terrible, armada de la espada de su ira, se cierne sobre nuestras cabezas para exterminarnos. ¿Quién la puede desviar?
No existe nadie capaz de hacerlo sino tú, la muy amada de Dios. Eres la primera por quien hemos recibido en la tierra la misericordia de su divina majestad. Eres tú, oh Señora, ante quien vertemos las lágrimas de nuestros ojos. Hacia ti gritamos desde lo más profundo de nuestros corazones, suplicando que apagues la ira de tu Hijo, que hemos encendido con nuestros pecados, y volvamos a encontrar su gracia. Mira, Señora compasiva, contempla las llagas de nuestras almas, que exponemos confiados ante los ojos de tu misericordia. Rendimos homenaje a tu dignidad incomparable y tu maternidad admirable. Pasaste por este mundo lleno de veneno y corrupción sin haberte manchado con ningún pecado. Por el contrario, estás adornada de santidad tan maravillosa que eres la única que te has acercado muy cerca del trono del Rey eterno. Sin embargo, no desdeñas ni miras con horror a ningún pecador si suspira por ti, y si con corazón penitente implora tu socorro. Tu mano muy benigna lo retira del abismo de la desesperanza, y empleas todos los medios para reconciliarlo con su juez. Finalmente, este gran santo dice osadamente que está de acuerdo en que no se hable jamás de la misericordia de la Madre de Gracia, si se llega a encontrar a alguien que haya quedado defraudado cuando la invoca en su necesidad. Jaculatoria. Míranos con compasión y sé para nosotros Madre de Misericordia, oh Inmaculado Corazón de María. Propósito. Imitar al Inmaculado Corazón en el perdón a las ofensas. El imperio de la divina voluntad. Séptima excelencia del Santísimo Corazón de la Bienaventurada Virgen. Del libro El corazón admirable de la Madre de Dios, de San Juan Eudes. Después del amabilísimo corazón de Jesús, jamás ha existido ni existirá nunca, ni en la tierra ni en el cielo, un corazón en el que la muy adorable voluntad de Dios haya reinado tan perfecta y gloriosamente como el Sacratísimo Corazón de la Bienaventurada Virgen. En primer lugar, esta gloriosa Virgen miraba y veneraba siempre esta divina voluntad como su origen y principio, de donde había recibido el ser y la vida. A ella refería incesantemente todos los usos y funciones como a su primera causa. En segundo lugar, la miraba y honraba como a su último fin y a su muy deseable centro, pues sabía bien que ella no estaba en el mundo sino para cumplir en todo la voluntad de su Creador. Todos sus pensamientos, palabras y acciones terminaban en ella, y en este amable centro su corazón buscaba y encontraba su único reposo y su soberana felicidad. En tercer lugar, la miraba y respetaba como a su reina y soberana. Todas sus órdenes le eran muy amadas y tan preciosas que hubiera preferido morir 1000 veces antes que alejarse de ella por nada del mundo. En cuarto lugar, la miraba y amaba como a su verdadero paraíso. En ella encontraba delicias inconcebibles. No solo quería lo que esa voluntad quería, sino que lo quería en la manera como lo quería. Como su divina majestad finca su felicidad infinita en querer todo lo que ella quiere, esa divina Virgen ponía también toda su dicha y sus delicias en todas las voluntades de su Dios. En quinto lugar, no solo consideraba la divina voluntad en sí misma, sino que la miraba también en los quereres de San José, su dignísimo esposo, en los edictos del emperador Augusto, aunque pagano e idólatra, en todas las leyes de Moisés y en todas las órdenes de la divina providencia, tanto sobre su Hijo Jesús como sobre ella, y sobre todas las demás criaturas. Amaba tanto esa santísima voluntad en todo, y se sometía a ella con tanto afecto, que cuando la miraba inmediatamente la cumplía. En sexto lugar, aunque esta Virgen incomparable no estuviera obligada a obedecer a otro sino a solo Dios, y que por ser la Madre de Dios y por consiguiente Reina del cielo y de la tierra, tuviera derecho a mandar a todas las criaturas, practicaba sin embargo muy perfectamente lo que la boca de San Pedro habría de enseñar mucho tiempo después con estas palabras: sean sumisos a toda humana criatura por Dios. Estaba siempre dispuesta a someterse no solo a sus superiores,
sino también a sus iguales e incluso a los inferiores, a hacer más bien la voluntad de los otros que la suya, en cuanto pudiera hacerlo sin desagradar a Dios. ¿Qué más diré? Podría decir que esta Virgen muy sagrada tenía tanto amor a la adorabilísima voluntad de Dios, que esa voluntad era el alma de su alma, el espíritu de su espíritu y el corazón de su corazón. Este espíritu y este corazón la hacían vivir una vida del todo celeste, animaban todas las facultades de su alma y todos los sentidos interiores y exteriores, eran el principio de todas sus acciones y la llevaban a abrazar con muchísimo afecto todas sus aflicciones. Escucho a mi Salvador que me dice que bajó del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre, que su bebida y su comida, es decir, sus delicias y contento, era cumplir en todo esta adorable voluntad. Su divina Madre no podría decir con verdad a imitación de su Hijo: no estoy en el mundo sino para hacer la voluntad de mi Creador y mi soberano placer es seguirla en todo. Leí en el libro de Santa Gertrudis que hablando un día a su divino esposo, ella le decía: pido, Señor mío, y deseo de todo mi corazón, que su muy loable voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas, de la manera que mejor te plazca. Si esta santa tenía tanto amor a la voluntad de su divino esposo, ¿qué podría decirse y pensarse de la reina de todos los santos? Ella sola tiene más amor a todas las voluntades del que es su Dios, su Creador, su Salvador, su hermano, su Hijo, su Padre, su esposo, que todos los hombres y ángeles juntos. Ciertamente puede decirse que estaba totalmente transformada en la divina voluntad por el amor incomparable que le profesaba. Bien podía decirle Dios mismo, primera y principalmente, lo que dice a su iglesia por boca del profeta Isaías: te llamarás mi voluntad. Es decir, eres mi corazón, mi amor, mi esposa, mi muy amada, en la que tengo mi complacencia y mis delicias, pues tienes tanto amor a mi divina voluntad, que estás del todo transformado en ella. Finalmente, esta adorable voluntad estaba en el santo corazón de la bienaventurada Virgen como en su casa. Cargaba siempre la llave y era su ama absoluta. Estaba allí como en su reino donde reinaba única y magníficamente. Era su carro triunfal donde vencía gloriosamente a todos sus enemigos. Era el cielo de su gloria donde nada la contradecía, nada que no estuviera totalmente sometido a sus órdenes, nada que no le fuera muy de su agrado, nada que no se empleara en adorarla y glorificarla continuamente. Jaculatoria. Oh Inmaculado Corazón de María, hago tuya tu oración, hágase en mí, Dios mío, tu voluntad. Propósito: renunciar a mi voluntad en este día a favor de mi prójimo. Sagrario de Gracias Gratuitas. Octava excelencia del Santísimo Corazón de la Bienaventurada Virgen. Del libro El corazón admirable de la Madre de Dios, de San Juan Eudes. Luego de ver cómo el Sagrado Corazón de la Bienaventurada Virgen es mar de gracias, milagro de amor, espejo de la caridad, abismo de humildad, trono de la misericordia e imperio de la divina voluntad, vamos a considerar ahora que es sagrario de gracias gratuitas otorgadas por el Espíritu Santo, no tanto para la santificación de los que las reciben, sino para la instrucción, consuelo y utilidad de los demás. San Pablo enumera 9 de estas gracias, a saber: el don de hablar con sabiduría, el don de hablar con ciencia, el don de la fe, la gracia de sanar a los enfermos, el don de hacer milagros, el don de la profecía, el discernimiento de espíritus, el don de hablar en diversas lenguas, el don de interpretar las Escrituras. ¿Qué es hablar con sabiduría? Es una gracia del Espíritu Santo que da la facilidad de explicar claramente las verdades de la fe. ¿Qué es hablar con ciencia? Es una gracia del Espíritu Santo que da la facilidad de explicar con claridad todo lo referente a las costumbres. ¿Qué es el don de la fe?
según San Crisóstomo, es la confianza particular necesaria para hacer milagros. O según San Ambrosio, es una gracia del Espíritu Santo que da la fuerza de predicar audazmente y sin temor las verdades evangélicas. O bien, según otros, es la luz celestial que debe iluminar de modo especial las mentes de los que predican el Evangelio. ¿Qué es la gracia de sanar a enfermos y el don de hacer milagros? Son dos gracias que es posible reducir a una. La gracia de sanar enfermos tiene por efecto la sanación del cuerpo mediante milagros, y la gracia de hacer milagros tiene por efecto manifestar el poder de Dios mediante obras milagrosas. ¿Qué es el don de profecía? Es una gracia del Espíritu Santo por la cual se conoce lo que está por venir y arcanos que no pueden conocerse naturalmente. Este don comprende la gracia de las revelaciones. ¿Qué es el don de discernimiento de los espíritus? Es una luz del Espíritu Santo, mediante la cual se conoce si los pensamientos, deseos, mociones y afectos interiores proceden de un principio bueno o malo. ¿Qué es el don de hablar diversas lenguas? Es el don del Espíritu Santo concedido a los santos apóstoles el día de Pentecostés y la facilidad para hacer entender las verdades del cielo a quienes son enseñadas. ¿Qué es el don de interpretar las Sagradas Escrituras? Es una gracia del Espíritu Santo que ilumina el entendimiento para conocer fácilmente el sentido de las Sagradas Escrituras y que anima la voluntad para hacerlas comprensibles a los demás. ¿La bienaventurada Virgen gozaba de todas estas gracias? Sí, seguramente. Así lo piensan Alberto el Grande, el docto y piadoso Suárez y varios otros grandes teólogos. Aportan estas pruebas. Primero, porque siendo llena de gracia según las palabras del arcángel San Gabriel, debía poseer todas las gracias. En segundo lugar, porque la dignidad, en cierto modo infinita, de Madre de Dios, debía estar adornada con los dones más excelentes del Espíritu Santo. En tercer lugar, porque por ser en la Santa Iglesia después de su Hijo, la dispensadora universal de todas las gracias, era necesario que poseyera en sí lo que debía dar a los otros. Escuchemos al respecto a San Antonino, al doctor Angélico y a San Alberto el Grande. Dice San Antonino: porque la bienaventurada Virgen estaba con los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo, es indudable que recibió con ellos este precioso don. Pues si bien no fue enviada al mundo entero a predicar como lo fueron los apóstoles, convenía que no se viera privada de él, a fin de que nada le faltara de todas las gracias y favores espirituales que podía poseer. Más aún, si bien no se empleara en predicar, hay sobrados motivos para creer, aunque no conste por escrito, que personas de diversas naciones y de lenguas diferentes venían a entrevistarla para tributarle honor y respeto y para escuchar las santas palabras que salían de sus labios sagrados, pues estando llena de caridad les hablaba en diversas lenguas para responder a sus preguntas y para instruirlos y consolarlos. Y Santo Tomás añade que no debe de dudarse que la bienaventurada Virgen haya recibido el don de sabiduría, la gracia de los milagros y el don de profecía de forma sobresaliente. No recibió estos dones para emplearlos en la forma como su Hijo Jesús lo hizo, sino según lo que convenía a su condición. Hizo uso del don de sabiduría en el ejercicio de la contemplación, y no para predicar, pues eso no convenía a su condición de mujer. Podemos decir entonces, en primer lugar, que el Espíritu Santo dio a la bienaventurada Virgen clara inteligencia de las Sagradas Escrituras e igualmente la facilidad de explicar las verdades de la fe que están contenidas en ellas y además las que miran a las costumbres. En segundo lugar, que tuvo altísimo grado de confianza necesaria para hacer milagros. En tercer lugar, tuvo con mayor perfección que los demás santos el don de hacer milagros. Sin hablar del milagro de los milagros que hizo al cooperar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el misterio inefable de la Encarnación,
Hay sobrados motivos para creer que hizo varios otros, aunque no consten por escrito. En cuarto lugar, tuvo el don de profecía. Es posible aportar varias pruebas, pero la que se contiene en estas palabras de su divino cántico: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, es más que suficiente, pues encierra todos los honores y alabanzas que serán tributadas a esta gloriosa Virgen en el cielo y en la tierra, hasta el fin de los siglos y por toda la eternidad. En quinto lugar, puesto que la Sagrada Virgen gozó del don de profecía, tuvo también el de revelaciones, de manera más amplia que todos los demás santos. Ciertamente, durante toda su vida, dice San Andrés de Candía, fue ilustrada con infinidad de revelaciones divinas. Cuántos misterios el Espíritu Santo le manifestó desde el momento de su concepción inmaculada. Cuántas maravillas escuchó de la boca misma de su Hijo Jesús durante los muchos años que permaneció con él. Cuántos secretos conoció en la conversación familiar que sostenía con los ángeles. En sexto lugar, esta misma Virgen poseyó el don de discernimiento de los espíritus, con mayor perfección que los más grandes santos, pues este don está comprendido en el don de profecía. En séptimo lugar, recibió el don de hablar diversas lenguas en el día de Pentecostés, junto con los apóstoles. Alberto el Grande, San Antonino y San Atanasio aseguran que ella lo recibió con mayor plenitud que los mismos apóstoles. Esto le era en cierto modo necesario para la instrucción y el consuelo de numerosos fieles que acudían a ella venida de todas las partes del mundo y para consultarla como un oráculo del Espíritu Santo. En octavo lugar, pues poseyó el don de sabiduría, de la fe y del espíritu de profecía, tuvo por lo tanto la gracia de la interpretación de las Sagradas Escrituras, de manera más perfecta que todos los que han tenido esta misma gracia. ¿Qué relación tienen estas gracias con el Santísimo Corazón de la Divina Madre? Se relacionan como efecto con su causa, como los arroyos con su fuente, como los rayos al sol. ¿No es cierto que el amor y la humildad de este amable corazón, al atraer hacia sí al Espíritu Santo, consiguientemente atraía así todos sus dones y sus gracias? Con muchísima razón este corazón virginal es llamado sagrario de las gracias de este Divino Espíritu. No es justo que el cielo y la tierra, los hombres y los ángeles y todas las criaturas se empleen en bendecir, alabar y glorificar al 3 veces santo, que depositó tantas gracias, tanta santidad y tantas maravillas en este corazón incomparable? Loores, honor y gloria inmensa, infinita y eterna, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Jaculatoria para este día. Loores, honor y gloria inmensa, infinita y eterna al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por las maravillas que obró en el Inmaculado Corazón de María. Propósito: hablar a otros de la grandeza del alma, elevada por la gracia, a templo del Espíritu Santo. Tesoro inestimable de las verdaderas riquezas de la tierra y del cielo. Novena excelencia del Santísimo Corazón de la Bienaventurada Virgen. Del libro El corazón admirable de la Madre de Dios, de San Juan Eudes. La liberalidad inmensa de la divina bondad nos ha dado 4 grandes tesoros que poseemos en la tierra. El primero es la Santísima Eucaristía. Ella encierra en sí todo cuanto hay de rico, de precioso y admirable en el tiempo y en la eternidad. En todos los ángeles y los santos, en la Reina de los ángeles y de los santos, en la humanidad sagrada del Hijo de Dios, en su divinidad, en la divina esencia y en las 3 personas eternas. El segundo tesoro es la Sagrada Escritura. Ella contiene todas las verdades, oráculos, misterios y secretos de la divinidad. Con razón, San Agustín y San Gregorio dicen que ella es el corazón de Dios. El tercer tesoro son las reliquias de los santos, que la Iglesia posee, conserva y honra como precioso tesoro. Son tesoro de su divino esposo. Nuestro amable Salvador, hablando a Santa Brígida sobre las reliquias de los santos, las llama su tesoro. El cuarto tesoro es el corazón admirable de la gloriosa Virgen, que contiene riquezas inexplicables.
porque primeramente es el tesoro del amor del Padre eterno, tesoro del amor de Dios Padre, dice el santo obispo y mártir Metodio. En él, el Padre adorable ha depositado su amor, es decir, su Hijo único y muy amado, cuando al enviarlo a este mundo para obrar la salvación del género humano, lo puso en el seno virginal y en el corazón maternal de la Divina María. Ese Hijo amadísimo, que es el corazón, el tesoro de su muy amable Padre, estuvo oculto por espacio de 9 meses en las sagradas entrañas de esta purísima Virgen, y estuvo y estará eternamente alojado en su corazón maternal. Con razón, este corazón virginal debe ser honrado como el más precioso tesoro del amor del Padre de las bondades. Segundo, el corazón muy augusto de la Reina del Cielo es el tesoro del Hijo único de Dios. En ese corazón maravilloso ocultó y conservó todos los misterios y portentos que acaecieron durante su permanencia en la tierra. Es lo que afirman estas divinas palabras. María conservaba todas estas palabras en su corazón. Escucho al divino apóstol San Pablo que nos anuncia que todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia están ocultos en este divino Salvador. No se los reserva solo para él, los comunica a sus santos, primera y principalmente a su Santísima Madre. En su corazón él ha depositado todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, con mayor abundancia y plenitud que en los santos profetas, que en los santos apóstoles y en todos los santos del paraíso, e incluso en todos los ángeles. Leo en varios teólogos notables que no temen decir que desde el momento de su concepción inmaculada tuvo conocimiento sobrenatural e infuso de todos los divinos misterios y que fue colmada en general de todas las ciencias y en mayor grado que todos los ángeles y los hombres. Esta mujer admirable no solo fue revestida del sol, sino que lleva el sol en sus brazos. San Epifanio escribe: «Oh Santísima Virgen, tú haces que todos los ejércitos celestes caigan en éxtasis sin admiración ante tus maravillas. Gran milagro es ver a una mujer en el cielo revestida del sol, y prodigio maravilloso ver a una mujer en la tierra que lleva el sol en sus brazos y en su regazo». ¿Qué significa todo esto? Que María es la divina mujer que, por ser la madre del sol, lo llevó en sus entrañas y entre sus brazos. Está del todo rodeada, colmada y penetrada de sus divinas luces, que no permiten que ignore algo. Llenan su espíritu y su corazón por infusión y privilegio especial de la divina bondad, con todas las ciencias divinas y humanas, naturales y sobrenaturales, que puedan darse en una simple criatura. Con sobrada razón dice San Bernardo que María está revestida del sol porque penetró el profundísimo abismo de la sabiduría divina en forma inconcebible, y que después de la humanidad santa del Hijo de Dios, ella fue sumergida y abismada en esta luz inaccesible, más profunda y ventajosamente que todas las criaturas humanas y angélicas. Y el mismo santo añade: como la luz del sol resplandece por encima de todas las claridades de las estrellas, así la Reina del Cielo sobrepasa después de su Hijo todas las criaturas razonables por el esplendor de su santidad y de su ciencia. Dice San Eusebio Emisenio al respecto: esta Reina de los ángeles tuvo más conocimiento no solo de los misterios de la humanidad de su Hijo, sino también de su divinidad que todos los hombres y ángeles. San Bernardino escribe: desde el primer momento de su concepción inmaculada, estuvo llena de gran iluminación de la sabiduría y conoció muy bien al Creador y a las criaturas. Suárez y otros ilustres doctores van más allá. Dicen que vio claramente la divina esencia en el momento de su concepción inmaculada, en el momento de la encarnación del Hijo de Dios en ella y en otras varias ocasiones. ¿Quién puede comprender y expresar entonces la profundidad, la altura y la extensión de las divinas luces de que la Virgen Sagrada estuvo colmada? San Anselmo anota: finalmente Jesús es la sabiduría de Dios y todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios están en Jesús, y Jesús está en María, y por consiguiente todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios están en María.
De este modo, su Hijo amadísimo derramó en su corazón los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, que están ocultos en el suyo. Pero además puso todos los tesoros de gracias y misericordias que nos adquirió por su sangre y por su muerte, y le dio el poder de distribuirlos a quien quiere. Dice San Bernardo: cuando quiere y como quiere, a quien le place, cuanto le place y de la manera que le place. Y el sabio Dionisio el Cartujo añade: en tus manos están todos los tesoros de las misericordias de Dios. Este corazón muy augusto de la Reina de los Ángeles no es solo el tesoro del amor del Padre y de la bondad del Hijo, sino igualmente el tesoro de la caridad del Espíritu Santo. En este tesoro depositó un océano de gracias. Todas las gracias de los santos apóstoles y evangelistas, todas las gracias de los santos mártires y de los santos sacerdotes y levitas, todas las gracias de los santos confesores y de las santas vírgenes, todas las gracias de los demás santos y todas las gracias gratuitas. En este tesoro ese Espíritu Divino puso todas las virtudes teologales, cardinales y morales en más alto grado sin comparación que en los corazones de todos los ángeles y los santos. En este tesoro este Espíritu adorable depositó todos sus dones, que son 7 principales, todos sus frutos, que son 12, y las 8 bienaventuranzas evangélicas, como lo veremos más adelante. Por ello es posible afirmar con San Andrés de Candía que este corazón sacratísimo es el santísimo tesoro de toda santidad. Digamos también con San Epifanio: este santísimo corazón es tesoro admirable de la Santa Iglesia. Es tesoro de gloria, de felicidad, de júbilo para la Iglesia triunfante. Y San Bernardo anota: por ti, Virgen Santa, el cielo está lleno, el infierno es despojado y las ruinas de la Jerusalén celestial son restauradas. Es tesoro de gracias y misericordia para la Iglesia militante, pues al decir de San Germán, patriarca de Constantinopla: nadie es liberado ni preservado de las asechanzas de Satanás, de que la tierra está cubierta, sino por María. Nadie hay a quien este don se conceda que no sea por ti, oh Purísima. Es tesoro de alivio y consuelo para la Iglesia sufriente, pues como ya dijimos, todas las penas del purgatorio son abreviadas y mitigadas a cada hora por medio de la caridad maravillosa del muy benigno corazón de la Madre de Bondad. Finalmente, ninguna gracia brota ni desciende, ningún favor viene del trono de Dios, sea para la Iglesia triunfante, militante o sufriente, dice Ricardo de San Víctor, que no pase por las caritativas manos de la Divina Madre. Jaculatoria para este día. Todo lo estimo basura comparado con el conocimiento de los sagrados corazones de Jesús y de María. Propósito: al sentir las tentaciones del mundo, sus pompas y vanidades, despreciarlas repitiendo: todo lo estimo basura comparado con el conocimiento de los sagrados corazones de Jesús y de María. Santuario, víctima, sacerdote, incensario, altar del divino amor, 10ª excelencia del Santísimo Corazón de la Bienaventurada Virgen. Del libro El corazón admirable de la Madre de Dios, de San Juan Eudes. Todos los corazones de los ángeles y de los santos que hay en el cielo son otros tantos santuarios del amor divino. En ellos Dios es adorado, glorificado y amado sin cesar y diversamente, según la diferencia de grados de amor que poseen esos mismos corazones. El divino corazón de nuestro amabilísimo Salvador es el santuario de los santuarios y el amor de los amores, que siempre ha adorado, glorificado y amado a Dios, y que lo adorará, lo glorificará y lo amará siempre, de manera digna de sus grandezas y bondades infinitas. El Santísimo Corazón de la Madre de este adorable Salvador es el segundo santuario del amor divino, santuario fabricado por el amor increado y esencial que es el Espíritu Santo, santuario jamás profanado por pecado alguno, adornado de santidad sin igual y de bondad resplandeciente, de todas las virtudes en soberano grado. Santuario que siempre ha sido y será eternamente gloriosa morada del Santo de los Santos. Santuario en el que ha habido siempre y habrá por siempre más honor, gloria y amor a la Santísima Trinidad que en todos los santuarios materiales y espirituales que ha habido, hay y habrá en la tierra y en el cielo.
Este santuario encierra 4 elementos principales que vamos a considerar. El primero es el sacrificio perpetuo que allí se ofrece eternamente a Dios. Sacrificio de amor y de alabanza. Sacrificio de amor, pues este corazón virginal estuvo siempre durante la permanencia de la bienaventurada Virgen en la tierra y mucho más desde que está en el cielo, en ejercicio y sacrificio perpetuo de amor a Dios, pero de amor como no ha habido ni habrá nunca que le sea semejante, después del amor incomparable del corazón deificado de Jesús. Sacrificio de alabanza, pues ese mismo corazón es hostia perpetua de alabanza, adoración, bendición, glorificación y acción de gracias a la Santísima Trinidad. Ella es alabada más dignamente, adorada más perfectamente y glorificada más altamente por este corazón que por todos los corazones de los espíritus humanos y angélicos de la tierra y del cielo. El segundo elemento son las víctimas de amor que allí son sacrificadas. ¿De qué víctimas se trata? Las hay de 3 especies principales. La primera es esta víctima adorable que la bienaventurada Virgen ofreció a Dios con todo su corazón y con amor inconcebible en el templo de Jerusalén y en el Calvario, y que ofrece todavía de continuo en el cielo y en todos los divinos sacrificios que se hacen diariamente y a toda hora por la tierra entera. Si todos los cristianos gozan del derecho de ofrecer a su divina majestad el mismo sacrificio que les ha ofrecido por los que tienen el carácter sacerdotal, cuanto más la madre del soberano sacerdote debe gozar de este derecho y de este poder. No digo que esté presente en esos sacrificios que se hacen en la tierra con presencia corporal y sensible. Está en ellos de espíritu, de corazón y de afecto. Y puesto que no tiene sino un corazón, un espíritu y una voluntad con su Hijo, quiere todo lo que Él quiere. Ella lo acompaña de espíritu y afecto por doquier esté, para hacer con Él en cierta manera todo lo que Él hace. Si las santas vírgenes siguen al Cordero a donde vaya, ¿podría esta reina de las vírgenes estar separada de su divino Cordero? La segunda víctima sacrificada en ese mismo santuario es la Madre del Salvador. Como este adorable Redentor se inmoló a sí mismo para la gloria de su Padre y para nuestra salvación, su Santísima Madre, queriendo imitarlo en todo lo que fuera posible, se sacrificó también ella misma a la gloria de su Dios y se sacrificó con un corazón del todo enardecido de amor a su divina majestad. Vivió en la tierra en sacrificio continuo de su ser, de su vida, su cuerpo, de sus pensamientos, palabras y acciones, y de todas sus facultades y de sus sentidos exteriores e inferiores, de todas sus pasiones, inclinaciones y satisfacciones, y en general de todo lo que era, tenía y podía. La tercera víctima comprende infinidad de víctimas que han sido inmoladas a Dios en el maravilloso santuario del corazón virginal. Para entenderlo, has de saber que si el Padre Eterno nos dio todas las cosas al darnos a su Hijo, según estas divinas palabras, con Él nos lo dio todo, con mayor razón hizo esa donación a la que eligió para ser madre de su propio Hijo. Por ello, esta Reina del cielo y de la tierra, sabiendo muy bien que todo cuanto había en el universo le pertenecía y deseando hacer el mejor uso posible de ello, para la gloria del que todo lo había dado, ofrecía y sacrificaba a su divina majestad todas las criaturas que hay en el mundo, como otras tantas víctimas. Sabía que no era posible tributar mayor honor a Dios que con ese sacrificio, y que por consiguiente no sería posible hacer uso santo de todo cuanto hay en nosotros, sino ofreciéndolo, dándolo y sacrificándolo al soberano Señor de todo, es decir, en la manera como puede y debe ser sacrificado según su santísima voluntad. Estas son las 3 víctimas ofrecidas a Dios en el santuario del corazón inmaculado de la Madre del soberano sacrificador. Ella continúa y lo hará eternamente esta oblación en el cielo a la manera como allí su Hijo Jesús se ofrecerá eternamente con todos los seres del universo que su Padre le ha dado. Nos queda por ver el último elemento que forma este admirable santuario. Es el altar del divino amor. En él todos los sacrificios precedentes han sido hechos, se hacen de continuo y se harán eternamente de la manera como dijimos. ¿De qué altar se trata? Es el amabilísimo corazón de la Madre de Amor.
Escuchemos nuevamente al santo e ilustre doctor Juan Gerson, lumbrera brillante de la Universidad de París. Después del divino sacrificio que nuestro Señor ofreció de sí mismo en el altar de la cruz, el más agradable a Dios y más provechoso al género humano, es el que fue ofrecido a su divina majestad por la Santísima Virgen en el altar de su corazón, cuando tantas y tantas veces y con tanto amor ofreció a su único Hijo y amadísimo como hostia viva. Es el verdadero altar de los holocaustos en el que el fuego sagrado del divino amor ardía continuamente noche y día sin interrupción alguna. Es el altar de oro que San Juan vio en el cielo ante el trono de Dios. Cuando cada día decimos, entraré al altar de Dios, nos referimos a este altar del Sagrado Corazón de la gloriosa Virgen y con él al divino corazón de su Hijo Jesús, que no forma sino uno con el de su amadísima Madre. No siendo sino uno de estos dos corazones, según hemos dicho varias veces, estos dos altares, en cierto modo, no forman sino un solo altar. Y en ese altar vamos a ofrecer el sacrificio que 1000 y 1000 veces es ofrecido por la Madre. Jaculatoria. Todo honor y toda gloria a la Santísima Trinidad, en unión a los sagrados corazones de Jesús y de María. Propósito. En el ofertorio de la misa o en el ofrecimiento de obras, entreguémonos de todo corazón, con todo lo que nos pertenece, al Hijo y a la Madre, para unirnos a ellos en todos sus sacrificios y en el amor ardentísimo con el que Él los ofrecen. Centro de la cruz y Rey de los mártires, aureolado con la corona del martirio, gloria de los santos doctores y santas vírgenes, 11ª excelencia del Santísimo Corazón de la Bienaventurada Virgen. Del libro El corazón admirable de la Madre de Dios, de San Juan Eudes. El primer objeto del amor de nuestro Salvador después de su Padre eterno es la cruz. Por ella rindió gloria infinita a su Padre y reparó el deshonor infinito que el pecado le causó. Por ella elevó a su bienaventurada Madre a la santidad, dignidad y gloria muy sublime que posee. Por la cruz santificó a todos los santos en la tierra y los glorificó en el cielo. Por ella estableció su Iglesia y la enriqueció con los sacramentos que posee y con todas las gracias, misterios y maravillas que la adornan y son tesoros inestimables. Finalmente, por la cruz destruyó todo el mal e hizo todos los bienes. Todos los santos que han caminado tras las huellas de este adorable Redentor y han sido animados por su Espíritu amaron tanto la cruz que por su amor pusieron su gloria y sus delicias en los sufrimientos por amor de su amadísimo crucificado. Pero la bienaventurada Virgen, por estar llena del Espíritu, de los sentimientos y del amor de su Hijo, ella sola lo amó más que todos los santos juntos. Lo amó tanto que puede decirse con verdad que mientras estuvo en la tierra, su corazón era el centro de la cruz. La cruz venía numerosa de todas partes a ocupar su corazón como en su centro. Venía de la parte de Dios, de parte de los hombres, de los judíos que perseguían a su Hijo, de parte de los gentiles que lo crucificaban, de parte de Herodes, de Pilatos, de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, de parte incluso de sus amigos, los apóstoles y discípulos de su Hijo, de parte de Judas, de San Pedro que renegaba de él, de parte de los demás que lo abandonaron, de parte incluso de las criaturas insensibles e inanimadas, quiero decir, de parte del sol que iluminaba a los que atormentaban a su Hijo, de parte de la tierra que los sostenía en lugar de devorarlos, de parte del aire que les daba respiración en lugar de ahogarlos, de parte de las cuerdas y cadenas con que fue atado, de parte de las varas y azotes que lo desgarraron, de parte de las espinas que punzaron su santa cabeza, de parte de los clavos que traspasaron sus pies y sus manos, de parte de la hiel que llenó su boca de amargura, de parte de la lanza que penetró en su santo costado y en su divino corazón, de parte de cuanto ha contribuido a hacerlo sufrir. Además, este corazón virginal padeció infinidad de otros dolores. Todas estas cruces fueron sobrellevadas con sumisión, paciencia, serenidad y amor admirable. Con sobrada razón puede decirse entonces que este Santísimo Corazón es el centro de la cruz.
Estas cruces fueron muy sensibles y dolorosas para la Madre de nuestro Redentor, que hubiera muerto si la divina omnipotencia no la hubiera fortalecido extraordinariamente. Ella es mártir y más que mártir. Algunos afirman con énfasis que sufrió más que todos los mártires juntos, por diversas razones. La primera, porque las almas sufren más que los cuerpos, pues son de naturaleza más noble y excelente. Pues bien, todos los mártires sufrieron en sus cuerpos, pero la bienaventurada Virgen sufrió en su alma, traspasada por dolorosa espada. La segunda, porque los demás mártires dieron su vida y su sangre por la gloria de Dios, pero la Sacratísima Virgen sacrificó a su Divina Majestad una vida más excelente y una sangre más preciosa infinitamente que todas las vidas de los hombres y los ángeles y que toda la sangre de todos los hijos de Adán. Quiero decir, la dignísima vida y la preciosísima sangre de su Hijo amadísimo. Eran su propia vida y sangre, pues una y otra salieron de sus entrañas virginales. Ella se las había dado, vida santísima y sangre muy adorable que amaba más infinitamente que su propia vida y su propia sangre. Las amaba mucho más que todos los santos mártires amaron su vida y su sangre, inmoladas en honor del Creador. La tercera, porque los suplicios de los otros santos mártires duraron poco tiempo, pero el martirio de la Madre del Salvador duró tanto tiempo cuanto fue su vida. Ella comenzó a sufrir desde que empezó a amar a este amabilísimo Redentor, por el conocimiento que el Espíritu Santo y la lectura de los santos libros le brindaron sobre los sufrimientos que debía padecer por la salvación de los hombres. La cuarta muestra que la Reina del Cielo sufrió más que todos los mártires juntos. Es posible contar las heridas y los tormentos que cada mártir sufrió, pero las heridas y los dolores del Sacratísimo Corazón de la Madre de Dios son incontables, ya que este amor con el que amaba a su Hijo era en cierto modo infinito. Los dolores también que el corazón de María sufría a la vista de las injurias muy atroces que se hacían al que ella amaba infinitamente más que a sí misma, son imposibles de expresar por palabras ni comprender por ninguna inteligencia. La quinta razón que muestra que el martirio de la Madre de nuestro Redentor es más doloroso que todos los demás es el hecho de haber sufrido el martirio de su Hijo, que es infinitamente más cruento que todos los otros. Ciertamente el martirio de Jesús es el martirio de María. Primeramente porque este amable Salvador, al querer comunicar a su Santísima Madre el mayor de los dones que recibió de su Padre y el que amó como a ninguno, imprimió en su corazón una imagen perfecta de su cruz y de su pasión. Y esta Divina Madre, al ver a su Hijo amadísimo sumergido en un abismo de dolores y suplicios muy atroces, sufría en su corazón todos los tormentos que él padecía en su cuerpo, y los sufría con tanto dolor como amor tenía a él, y por consiguiente, con un dolor en cierto modo infinito, de modo que el amor que consolaba a los otros mártires crucificaba a la bienaventurada Virgen y hacía que los tormentos de su Hijo le fueran más sensibles como si ella misma los estuviera padeciendo. Hubiera preferido sufrir todos los suplicios de todos los mártires e incluso los tormentos todos de la tierra y del infierno, que ver a su queridísimo Hijo, presa del furor de los judíos y de todas las crueldades que su rabia le hacía padecer. Jaculatoria. Oh corazón doloroso e inmaculado de María, tened compasión de todos los que sufren. Propósito: visitar y consolar a aquellos que sufren ya en el cuerpo o en el alma. Ser el primer objeto entre las puras criaturas del amor de la Santísima Trinidad, duodécima excelencia del Santísimo Corazón de la Bienaventurada Virgen. Del libro El corazón admirable de la Madre de Dios, de San Juan Eudes. Entre los más bellos elogios que los santos doctores tributan a la Bienaventurada Virgen, hay uno que regocija el corazón de sus verdaderos hijos. Se contiene en pocas palabras: la amadísima entre los amados. Así la llama el santo abad Ruperto, la amadísima de Dios y entre los muy amados la más amada. En efecto, es cierto que Dios la ama más a ella sola que a todo lo creado, aparte de la humanidad adorable de su Hijo. Y porque Dios la ama tanto, Él mismo nos da la razón,
amo a los que me aman. Pues bien, hay más amor a Dios en el corazón de la Bienaventurada Virgen que en todos los corazones del universo. Es cierto, por tanto, que este corazón tan amable y tan amante es el primer objeto del amor de la Santísima Trinidad. ¿Quieres conocer de qué manera este Padre de bondades ama a la Madre del Amor Hermoso? La ama como a su hija única y únicamente amable. Sí, hija única y bajo cierto modo hija muy única. En ella el pecado original jamás tuvo parte. Hija única que vino al mundo toda bella, pura e inmaculada. Hija única en quien jamás hubo durante todo el curso de su vida algo que le hubiera sido desagradable. Hija única que empezó a amar a su Padre desde el momento en que empezó a existir. Hija única en quien no existió jamás en su vida un momento en que no estuviera amándolo más ardientemente que todos los ángeles y los santos. Hija única que por amor de su Padre hizo voto de virginidad desde el primer momento de su vida. Hija única a quien este Padre divino encontró digna entre todas las hijas de ser madre de su Hijo único y amadísimo. Hija única que mereció ser virgen y madre al tiempo. Finalmente, hija única tan santa y perfecta que todas las demás hijas y mujeres, incluidas las de mayor eminente santidad, no son más que siervas muy pequeñas en comparación de la admirable María. Por todo ello, el Padre muy amable la ama muy únicamente. La ama tanto que la hace partícipe en forma maravillosa de su primera y más sublime perfección, que es su divina paternidad, al hacerla madre del mismo Hijo de quien Él es Padre. Puede decirse entonces con verdad que la Divina María no tiene sino un solo Hijo con su Divino Padre. La ama tanto que le dio su divino corazón, que es su Hijo único, para ser su Hijo, su corazón, su amor, tesoro, gloria y vida, sus delicias y su todo. La ama tanto que le dio todas las obras de sus manos al hacerla Señora soberana de todos los seres creados. Hizo todo ese mundo para Adán y todos sus hijos, pero como ama más a su queridísima hija María que a Adán y a todos sus hijos, puede decirse que lo hizo más para ella que para todos los mortales e inmortales. Por esta razón es llamada por un excelente autor Virgen más digna y más excelente, y por consiguiente más amable que todos los mortales e inmortales. Pasemos ahora al amor del Hijo a su dignísima Madre. La ama como a su verdadera Madre. De ella recibió nuevo ser y nueva vida. La ama como a la que ocupa para él lugar de padre y de madre. La ama como a la que lo alimentó y nutrió en su seno virginal. La ama tanto que se entregó a ella en calidad de hijo y de hijo único, sometido a su autoridad y poder. La ama como a su madre, su hermana, su hija y su esposa juntamente. La ama tanto que le dio su mayor tesoro, es decir, su Iglesia, que adquirió con el precio de su sangre. La ama tanto que se encarnó, se hizo niño, nació en un establo, comenzó a derramar su sangre 8 días después de su nacimiento. Sufrió todos los tormentos de su pasión, murió en la cruz, resucitó y subió al cielo. Instituyó el Santísimo Sacramento y obró todos estos misterios, más por amor de ella que por todos los demás hombres juntamente, pues tiene mayor amor por ella que por todo el universo. Veamos el amor del Espíritu Santo. Oh Divino Espíritu, tú tienes tanta bondad que miras y amas a todas las almas cristianas como a esposas. Sin embargo, ella es tu esposa, la que se ha hecho digna de esta gloriosa calidad. La esposa debe ser semejante a su esposo. Esta divina Virgen es la única entre todas las vírgenes que se te asemeja perfectamente. Tú eres santo y la santidad misma. Ella es toda santa y la reina de todos los santos. Tú eres todo espíritu y ella es totalmente espiritual. San Buenaventura la llama cielo espiritual. Vaso espiritual la proclama la Santa Iglesia. Tú eres la fuente de todas las gracias y ella es la madre de la gracia. Tú eres la luz increada y el ontanar de todas las luces creadas, y ella es estrella del mar, la que da a luz al sol. Por ella la noche del pecado ha sido desterrada de la tierra y se ha hecho paso al día de la gracia. De ella nació la luz. Tú eres el amor personal y la caridad eterna. Ella es la madre del amor hermoso y el espejo claro de la caridad divina.
Por esta causa tienes tanto amor a ella, Espíritu admirable, que la has escogido para tu santísima y digna esposa. En su comparación, todas las demás almas cristianas se sienten honradas al llamarse tus siervas. Este amabilísimo Espíritu tiene tanto amor a esta Divina María, que la escogió para obrar en ella, con ella, por ella y para ella, su admirable obra maestra, el hombre Dios. Tiene tanto amor a ella que la hizo dueña absoluta de todos sus bienes. Puso entre sus manos las llaves de todos los tesoros de sus gracias y la ha constituido su dispensadora. Un santo autor la llama dispensadora de la gracia y la misericordia, y San Bernardo la proclama la dispensadora de las gracias de Dios, la dispensadora de los dones de Dios. Es la mano del Espíritu Santo por la que Él nos depara todos sus favores. Estos son algunos destellos del amor ardentísimo de las tres personas eternas a la gloriosa Virgen, pero van más allá. Además de todos estos favores tan especiales, le comunican las adorables perfecciones de su divina esencia, de que hablamos ya. Son su omnipotencia, sabiduría, bondad, misericordia y las otras. Pero de manera tan excelente y tan admirable, que San Crisóstomo asegura que esta Virgen Sacratísima es abismo de las inmensas perfecciones de Dios. Y San Andrés de Candia añade que es compendio de las incomprensibles perfecciones de la divinidad. Y el santo abad Blosio afirma soberanamente que está revestida y adornada de hermosuras y perfecciones divinas. Jaculatoria. Con San Juan Eudes digamos: oh Madre de amor, mi corazón se inunda de gozo al verte tan amable, perfecta y admirable, pues has merecido ser el primer objeto del amor de mi Dios. Me regocijo por ello infinitamente y le doy gracias infinitas. Conjuro a todas las criaturas del universo que lo bendigan, alaben y glorifiquen por siempre. Por eso deseo también ardientemente que después de mi Creador y Salvador seas el primer y único objeto de todos los afectos de mi corazón, de la manera que sea más agradable a mi Salvador y a su queridísima Madre, que es también mía. Propósito: hacer que los niños y los jóvenes amen a la Virgen, rezando con ellos, enseñándoles alguna oración, visitándola en alguna de sus iglesias, etc. Mundo de maravillas, 13ª excelencia del Santísimo Corazón de la Bienaventurada Virgen. Del libro El corazón admirable de la Madre de Dios, de San Juan Eudes. Si según San Crisóstomo la Sagrada Virgen es el gran milagro del mundo, y al decir de San Efrén es prestantísimo milagro del orbe de la tierra, y al decir de San Epifanio es milagro estupendo en los cielos, si es abismo de milagros en palabras de San Juan Damasceno, bien puedo añadir yo que su corazón augustísimo es mundo de maravillas, pues es el principio de todo lo que hay de grande y admirable en esta Virgen incomparable. Llena de gozo sin igual escuchar las sagradas bocas de la Iglesia, los santos padres hablar así de esta Divina Madre. Cuando tratan otros temas, sus discursos están llenos de ciencia, de piedad y de elocuencia, pero en este tema se sobrepasan a sí mismos. Compiten en quién dirá mayor bellezas, en quién abundará en mayores elogios. Parecen no encontrar términos más elevados para expresar sus profundos sentimientos. Por eso recurren a exclamaciones como: «Oh, la grande, la santa, la admirable, la incomparable». Hablan como hombres llevados de embeleso y arrobamiento. Son bocas de oro, mejor bocas de Espíritu Santo. Se ve bien, en efecto, que es el Espíritu Santo quien habla por su medio y que se inunda de soberano placer al predicar y publicar por su medio las grandezas y maravillas de su dignísima esposa. Hemos escuchado a lo largo de estas páginas esos oráculos celestiales. Abramos todavía los oídos del corazón para escucharlos a fin de inflamar más y más en nuestros corazones el amor ardiente que debemos tener por el honor y la veneración del Santísimo Corazón de esta Divina Virgen, causa y principio de todos los portentos, excelencias y privilegios que se dan en ella. Los santos padres hablan de las excelencias maravillosas de la Madre de Dios, nacidas de su corazón.
Detengámonos en el testimonio de los apóstoles de su Hijo. Es imposible imaginar que los santos apóstoles, que ardían en amor de su buen Maestro, no hayan profesado afecto extraordinario a su queridísima Madre. ¿Quieres pruebas fehacientes? Has de saber en primer lugar que, según el testimonio de buenos autores, cuando estuvieron a punto de separarse para ir a predicar el Evangelio a toda la tierra, convirtieron la pequeña casa de Nazaret, donde habitaba cuando concibió al Hijo de Dios en sus benditas entrañas, en iglesia que dedicaron a esta Virgen Madre. Enseguida, una vez que se hubieron propagado por todo el universo, doquiera predicaban el misterio inefable de la encarnación que se había cumplido en ella, y luego el nacimiento del Salvador, su ida a Egipto, su obediencia a su Divina Madre, su pasión, su crucifixión, su muerte y las últimas palabras que dirigió desde la cruz a esta Madre inconsolable, nunca faltaron de hablar muy digna y útilmente de aquella, en quien, con quien y por quien la omnipotente bondad de Dios había obrado tantas maravillas. Hablaron de sus virtudes admirables, de su santidad prodigiosa, de las perfecciones extraordinarias con que había estado adornada para hacerla digna Madre del Redentor del universo, Madre de todos los cristianos y soberana emperatriz de cielo y tierra. Algunos autores escriben que los apóstoles escribieron la oración que comienza por estas palabras, Salve Regina. Otros la atribuyen a Hermán, religioso de la Orden de San Benito. Esos mismos apóstoles nos enseñaron a invocar a la bienaventurada Virgen con la oración que añadieron al saludo del ángel. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Algunos refieren que San Pedro, venido de la ciudad de Antioquía, España, llevó consigo 40 imágenes de la bienaventurada Virgen para sembrar e incrementar en esta región la devoción que el apóstol Santiago había comenzado a difundir allí en el corazón de los primeros cristianos. Santiago, conocido como el hermano del Señor, ha demostrado la veneración y devoción singular que tenía a su Sacratísima Madre. Primero, porque, según atestiguan varios grandes autores, hizo construir en Zaragoza, en España, la primera iglesia que le fue dedicada, estando todavía en vida en la tierra. Segundo, por la mención muy digna de honor que hizo de esta gloriosa Virgen en su liturgia. En ella, el sacerdote la saluda en primer lugar de esta manera: Te saludo María, llena de gracia, el Señor está contigo. Eres bendita entre todas las mujeres y es bendito el fruto de tu vientre, pues tú nos diste a luz al Salvador de nuestras almas. Acto continuo la llama: María, gloriosa Señora nuestra, Madre de Dios y siempre Virgen, Santísima Inmaculada, bendita por encima de todas las criaturas. Enseguida, quienes cantan la misa entonan así: Es justo, Virgen Santa, que te reconozcamos y honremos como a quien es en verdad la bienaventurada Madre de Dios. Eres siempre bienaventurada y en todas las maneras inmaculada, Madre de nuestro Dios. Eres más digna de honor que los querubines, más gloriosa que los serafines, tú que has dado a luz al Verbo de Dios sin corrupción alguna. Por ello te ensalzamos como verdadera Madre de Dios. Todos los ángeles y los hombres y todas las criaturas se regocijan, oh llena de gracia, porque eres el templo de la santidad, el paraíso de delicias de la Santísima Trinidad. De nosotros y en nosotros Dios se volvió carne nuestra, y el que existe antes de todos los siglos se hizo niño sin despojarse de su divinidad. De tu vientre virginal hizo su trono, lo volvió más espacioso y extendido que los cielos. Por ello, todas las criaturas se regocijan, oh llena de gracia. Gloria inmortal y eterna te sean dadas por todos los hombres y los ángeles. Jaculatoria. Oh Inmaculado Corazón de María, mundo de maravillas, me regocijo y te alabo con todos los ángeles y santos, unido a la Iglesia y a las almas piadosas. Propósito: trabajar para que se incremente la devoción a la Virgen en mi familia y en mi parroquia.